La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo. Avanza el mes de enero de este recién estrenado 2025 y en todas las yeguadas y ganaderías se preparan a los ejemplares y se calientan motores porque la competición poco a poco coge fuerza. En lo que se refiere al caballo de pura raza española, en menos de un mes tendremos en marcha el primer plan de desarrollo deportivo coordinado y dirigido por Dani Martín Docs para ayudar en la preparación de los binomios compuestos por caballos perrés. Se trata de esas formaciones para mejorar el rendimiento deportivo y el entrenamiento de los caballos desde que son jóvenes hasta el nivel Gran Premio, permitiendo además detectar y descubrir ejemplares que pueden representar a nuestra raza en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes. Además, en febrero tendremos también el primer CDN Copa ANCE en las cadenas. Y en lo que se refiere a los morfológicos, el primero del año va a ser en Honduras, también en febrero, teniendo que esperar hasta marzo para que arranquen en España con Torre Pacheco. Estas son, a priori, las primeras competiciones que tiene nuestro caballo en este 2025, pero la realidad es que la actividad nunca para en una ganadería, eso lo saben bien los criadores, y uno de ellos es nuestro siguiente invitado, que además de ser ganadero, es vocal del Comité Ejecutivo de la ANCE y veterinario, con lo cual conoce por partida múltiple la actividad que se mueve en torno al caballo de pura raza española. Nos referimos a Millán Hercé, que es el responsable de la yeguada del mismo nombre, Millán Hercé, ubicada en Fuentes de Andalucía, en plena campiña sevillana, y que lleva más de 4 décadas criando caballos perré y al que saludamos ya mismo. Millán, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Hola, muchas gracias, Isma. Es un placer estar con vosotros un ratito y compartir un poco de experiencia dedicada al caballo. Lo mismo te digo. Concretamente con la mejor periodista del sector ecuestre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo mismo te digo, yo tendría que decir como uno de los mejores ganaderos de perré de España. Bueno, Millán. Bueno, humilde y con mucha ilusión. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que mueve también a una servidora. Bueno, Millán, ya estamos en 2025, esto significa que en tu ganadería ya lleváis muchos años dedicados a la cría de caballos de pura raza español, más de 40, que se dice pronto, desde la década de los 80 criando caballos españoles, y en esa guerra sigues, Millán. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un trabajo ilusionante, pero bueno, con muchísimas dificultades, como puedes imaginar, ¿no? Pues la cría de caballos es complicada. Yo tendría que recordar a mi padre, que fue el fundador y quien realmente inició esta maravillosa locura de la cría de caballos de pura raza española. Sí. Fue de una forma muy circunstancial, porque yo era, no sé por qué, pero el caballo siempre me ha vuelto loco desde que tengo uso de razón, y todos los días o cada vez que tenía oportunidad o veía un caballo le pedía o le suplicaba: por favor, papá, cómprame un caballo. Nosotros no somos una familia ganadera, somos una familia amante al animal, a todos los animales. He tenido muchísimos animales en casa, pero el caballo era mi locura. Sí. Y al final, pues no sé ni cómo, mi padre confió en mí, me compré una jaquita torda con 10 años de nombre Pireo. Y bueno, eso fue algo increíble porque creó un vínculo padre-hijo inolvidable, del que me acuerdo todos los días. Qué Entonces, bueno, él, pues yo creo que él vio también mi talento o mi amor al caballo, me dio alas y me educó en que en esta vida todo se consigue con entusiasmo, constancia y con ser buena persona. Desde luego. Y con suerte y la ayuda de Dios, por supuesto. Desde luego, desde luego. Pues fíjate, Pireo, con 10 años. Bueno, y a partir de ahí, esa yeguada y los ejemplares de esta yeguada Millán Hercé ahora son animales ganadores, tienen cantidad de premios a sus espaldas, en numerosos concursos, hablando la calidad de esa marca que habéis conseguido. Y esto, Millán, está claro que no es resultado de la casualidad, sino de un cuidado sistema de selección. Cuéntame cuáles son a priori los orígenes de la ganadería, porque dices que todo partió de aquella jaca de Pireo, pero sí, aquella cuéntame. Era una jaca castrado, entonces eso no tenía que ver, eso fue el vínculo hacia este bello animal. Pero los orígenes realmente de los inicios de la ganadería proceden de José Luis de la Escalera. Sí. Mi padre y José Luis son del mismo pueblo, nacieron el mismo año y se llevaban muy pocos días y eran amigos de la infancia. Entonces, bueno, mi padre era un humilde empresario, pero tenía mucho talento, mucha capacidad, y cuando él vio que quería meterse en esta andadura del pura raza española, pues entre que conocía a José Luis y que en aquellos momentos era la ganadería más cotizada y más demandada del mundo, pues decidió apostar por él. Es verdad que José Luis nos ayudó muchísimo, una persona entrañable,
y bueno, nos vendió una primera yegua que se llamaba Simpática Segunda. Esta yegua pues tenía un inbreeding en lebrijano, era el único abuelo que tenía era lebrijano, línea agente, y después cada año mi padre, porque no tenía tampoco para más, ten en cuenta que Escalera en aquella época del año 95, 6 o 90 y pico, estaba imparable, costaba muchísimo, era muy caro, y entonces pues todos los años le compraba una potrita al destete y ahí con mucha ilusión y esfuerzo pues conseguimos tener una piara de yeguas con una base genética inicial basada en agente de yegua militar, que para mí es el caballo más importante o el padre de la raza, un caballo impresionante, y prácticamente todo viene de línea de José Luis de la Escalera a través de más atrás agente. Pues menudo pedazo de orígenes. Bueno, ¿y qué se necesita para criar buenos caballos? Porque hoy en día a veces da un poquito la sensación que con hacerse con un semental ganador, o eso creen algunos, y tener buenas yeguas, pues ya está conseguido, ya tienen la ganadería conseguida, pero no es tan sencillo, Millán. Es complicadísimo, criar caballos es complicadísimo, lento, y los errores se pagan caro, Isma, es muy complicado. De hecho, tú puedes cruzar los dos mejores caballos del mundo de la historia en morfología, en doma o en lo que quieras, y el resultado puede ser desolador. Ten en cuenta que al cruzar dos campeones los valores genéticos pueden ser muy diferentes o incompatibles. Sí. Y obtener algo pues completamente indeseado. O sea, que esto de que este caballo es perfecto en la cabeza y esta yegua tal y al final pues no cruzan. Es que esto, en mi opinión, va principalmente de líneas genéticas, líneas físicas, líneas que sean compatibles entre sí. No vale cruzar el campeón con la campeona. Eso también lo hace especial y único. Pero como cualquier otra raza y especie, Claro, es un proceso de selección. La selección se hace a base de selección genética y programa de mejora y de tener las ideas claras. Bueno, ¿y qué es lo que busca la yegua Millán Erce en sus ejemplares? ¿Qué perfil de caballo buscáis o tenéis ya? Digamos en la selección a tener en cuenta, ¿no? Para conseguir. Sí. Bueno, pues a ver, es complicado, es un poco lo que te he estado contando. Yo, por ejemplo, tengo, si nos remontamos a los orígenes aquellos de agente en su momento, de que los inicios totales, pues a ver, yo cuando necesito utilizar un semental para abrir en casa, lo primero que tengo que valorar es que sea genéticamente compatible con mis yeguas, porque si no es genéticamente compatible puede ser el más bello del mundo, pero igual no cruza o no aporta los caracteres deseados. Y después, teniendo en cuenta que sea ligeramente compatible, estudio qué sementales con categoría genética superior, que para eso tenemos un programa de mejora de ANCE, completamente sustentado y experimentado y con muchísimos años de experiencia, en el que tenemos nuestro propio catálogo y hay un montón de variables definidas de no lo que el caballo tiene, ese campeón, digamos, que es el mejor de la historia, sino lo que ese caballo transmite a su descendencia. Entonces, teniendo genéticamente compatible y que tengan un potencial genético superior, y que además esos caballos, lógicamente, han demostrado éxitos deportivos a través de su descendencia, por eso están en esos índices genéticos y son superiores a la media, pues los tengo en cuenta. Animales esos contrastados, que si son mejorantes o élite mejor, de hecho la mayoría de mis yeguas ya son todas hijas o nietas de sementales mejorantes o élites, basadas principalmente en estos momentos en Simpático, que lo he utilizado mucho, pero también abierta con otros sementales que he ido refrescando con esas premisas que te he indicado, que sean genéticamente compatibles y con índices genéticos superiores. Después analizo también las variables que quiero mejorar en cada yegua en particular, que muchas tienen una genética parecida. Entonces, esas variables que quiero mejorar y que el semental que elijo transmite a su descendencia esas variables mejoradas son los elegidos. Y ya por último, que es lo más complicado, cuando tengo ya ciertos caracteres definidos, me baso en inbreeding en 3-3, 3-4 o 3-2 a través de cromosoma X o cromosoma Y para fijar los caracteres que quiero potenciar. O sea, vamos. Creo que he metido un poco de rollo, pero en definitiva,
yo, por ejemplo, en el año 2000, que teníamos ya todas esas yeguas de línea escalera, gente y no sé cuánto, Sí. pues decidí, estábamos ahí un día en el Cortillo Escalera, vimos un potro impresionante, lo mejor que he visto en mi vida, y tenía 5 días, y Sí. José Luis lo vendía porque tenía 2 patas blancas, él no deja nada con blanco. Sí. Bueno, pues ese caballo en concreto se llamaba Manzanillo 12, Sí. y ese caballo, pues nada, pues se compró. Apostamos por él, afortunadamente también traía línea gente a través de Gecomías y se le metió a todas aquellas yeguas que eran compatibles. Sí. Antes se promocionó, se llevó a FICA, fue subcampeón del mundo, tal. Bueno, fue Fíjate. un caballo que mejoró muchísimo. Yo le dejé las 10 mejores hijas. Y ahora cuando tengo esas 10 mejores hijas mejoradas, pero con base genética compatible, necesitaba abrir. Pero también hay que abrir, en mi opinión, siempre desde el punto de vista comercial. Yo soy ganadero, veterinario, he ejercido muchísimo como veterinario, pero vivo total y absolutamente de criar caballos de pura raza española. Yo no tengo otra actividad que esa. Anda que no tienes mérito. Soy autónomo, empresario, ganadero y vivo de criar caballos. No hago otra actividad, no ejerzo ya como veterinario. Entonces, en esos momentos yo no solo puedo elegir los mejores caballos, sino también que sean comerciales, Claro. que el sector me lo demande, Claro. que vayas un poco anticipándote a los tiempos, qué caballo se va a demandar. Entonces, en esos años del 2008 al 12 tal, había muchísimo, cayó mucho el mercado, el castaño se dejó de demandar porque fue una locura cómo se vendían los castaños y los negros, Sí. empezó la alazán. Bueno, pues entró una etapa que no podemos olvidar que la capa torda es fundamental, Sí. que por supuesto hay que criar en base a calidad, pero hay momentos en los que hay más calidad en ciertas capas y bueno, tuve que elegir de todo lo que elegir en aquellos momentos que eran genéticamente compatibles y que me gustasen y que tuviesen un índice genético superior, pues aposté por Cervago, que era tordo, Sí. pero era Deco, Levitón Agente de nuevo, por lo tanto me seguía metiendo en la misma línea. Y de ahí saqué a Simpático. Sí. Y Simpático era de esta línea que seguía estando en Agente más atrás, pero con una manzanilla. Y como dejé las mejores guías de Manzanillo, a ese Simpático se le metía las manzanillas, cruce 3-2 en cromosoma X, que es lo que he escrito antes. Entonces, al final, después de 24 años, contado aquí en un momento, pues esto es muy laborioso. Yo animo, Sí. a ver, mira, cuando un ganadero dice, yo quiero tener un caballo para domar, y va y habla pues con el mejor jinete posible para poder desarrollar esa actividad. Sí. O dice, yo quiero tener un caballo para el morfológico, pues habla con el mejor presentador posible Sí. para desarrollar esa actividad. Pero la cría de caballo es una profesión igual que cualquier otra, Desde igual luego. que montar a caballo, igual que presentar, y hay que darle su importancia. Desde Y luego. hay que basarse en programas de mejora genética, hay que tener en cuenta que al final, es como ahora mismo, antes al final esto se contaba de padre a hijo, yo lo hago tal, bueno, y el que tenía realmente afición pues intentaba mejorar la ganadería, y ha habido ganaderías importantísimas que han pasado de padres a hijos y lo han hecho fenomenal. Pero ahora tenemos unas herramientas que no teníamos hace 30 años. Ahora tenemos una información genética impresionante. Y cuando se desarrolle el programa de la genómica, Sí. va a ser un antes y un después en el desarrollo de la cría de caballos de pura raza española. Ahora mismo, en tema de genómica, solo está el KWPN desarrollándola. La genómica lo que te va a predecir es que un potro, en el momento que tú le hagas el microchipado y la extracción de sangre, con esa sangre, igual que ahora puedes tener toda la información genética de la capa de un individuo y el porcentaje total y absoluto que te va a dar con el macho con la hembra que cruces, con la genómica te va a dar un índice muy alto de predisposición de qué animal va a tener predisposición a transmitir o desarrollar ciertas enfermedades, sobre todo a transmitirlas. Enfermedades tipo OCD, hemiplegia laríngea, criptorquidia, cuello de gato. O sea, es fundamental desarrollar tu cría en base, primero, a animales sanos. No tiene ningún sentido, con lo difícil que te he contado aquí en 24 años, un simple proceso de selección en mi casa. Si yo me equivoco con el primero, a los 24 años me entero, o a los 10, es que te puede tardar 10 años, empiezas a utilizar un caballo y a los 10 te das cuenta que te da 20.000 problemas. Sí. No se puede utilizar un semental si no tiene, bueno, en mi opinión, que esté libre de OCD, porque al final
la OCDE no tiene importancia, es una merma económica, sí, pero si yo crío 10 potros y saco 3 con OCDE, los tengo que operar. Es una ruina. Y si no lo opero y lo vendo, al cliente me lo he cargado. Claro. Porque le estoy vendiendo un animal que tiene una merma que hay que operarlo para quitársela y aparte le puede dejar secuelas. Claro. Sobre todo estéticas. Claro. Entonces, en fin, que esto es complicado. Yo animo a que se estudie mucho y que se tengan en cuenta pues todas las herramientas que hoy se disponen para intentar optimizar la cría y hacerlo lo mejor posible. Pues preparación y no criar a lo loco, que es a fin de cuentas lo que estás diciendo, y estudiar. Bueno, y a la hora de la cría, Millán, ¿tú qué valoras más? ¿Morfología o funcionalidad? La eterna pregunta. Belleza, calidad de movimientos, utilidad, si es que hay que elegir, porque lo ideal es que el caballo uniera ambas cosas. Claro. Bueno, yo, si tengo que elegir, porque me están hablando que prefieres, yo, en esa selección que te he contado, todo ese rollo, sí. El caballo para mí tiene que ser útil, funcional, que sirva para cualquier disciplina, sea la que sea, pero que tenga actitud deportiva, pero sin perder la raza. Estamos hablando de una raza pura raza española, que tiene un prototipo racial. No me sirve de nada que sea el caballo más apto para el deporte si después, desde el punto de vista racial, no se puede utilizar como reproductor porque tiene defectos descalificantes. Entonces, yo considero que la raza es fundamental, pero que priorizo que el caballo tiene que tener actitud deportiva. Vale, ¿y crees que el pre actual se está acercando a ese objetivo? Porque lo que está claro es que nuestro caballo cada vez tiene más presencia en concursos importantes, en campeonatos internacionales. Ha estado, bueno, al final no pudo competir por un problema, pero bueno, ahí teníamos un Perré en los Juegos Olímpicos pasados. ¿Crees que está el caballo a la altura, o por lo menos acercándose, pese a las críticas de muchos que dicen que nuestro pre sigue sin servir para mucho? A mí me gustaría responderte que sí, que está completamente unificado, ¿no? El caballo morfofuncional con actitud deportiva y racial, pero la realidad es que está bastante diferenciado. El ganadero, entre tanta crítica como hay por todos lados y tal, el ganadero al final está muy diferenciado. El que tiende a buscar caballos para deporte, doma clásica en concreto, sí, y el que busca morfológico, el ganadero que cría principalmente para morfológico, su prioridad ante todo es la raza y que tengan, hombre, que sean funcionales, pero prioriza más en la raza, y los que van a deporte puro y duro, la raza le importa menos. Entonces yo creo que sí que hay bastante diferencia entre los ganaderos top que crían deporte o morfológico, salvo algunas excepciones, está bastante diferenciada. Bueno, y la eterna pregunta es si crees que el caballo pre de la actualidad, que es muy parecida, que es un caballo versátil en general, que se adapta a muchas disciplinas, pero está esa eterna cantinela de que se ha perdido la raza. ¿Tú crees que se ha perdido? Para nada. Yo, bueno, a ver, yo no tengo aquí la panacea, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo y con mucho esfuerzo, y es complicado, pero mi objetivo es intentar criar un caballo genéticamente, funcionalmente útil, que tenga actitud deportiva y que sirva, pero sin perder la raza. Entonces, bueno, no digo que lo esté consiguiendo, pero me voy acercando todo lo posible. De hecho, en el último SICAP, pues participó el único animal que iba con 5 años participando en Doma Clásica, en la final de la Copa ANCE de Doma Clásica, y sí, en la final del morfológico, sí, la sección 10 era un caballo que se llama Bohemio de Millán, sí, criado en casa, y sí, un caballo que ha participado, el único con esa edad, fíjate, en ambas disciplinas, y tuvo unas buenas puntuaciones. Qué bueno. Bueno, y después de tantos años, ya una última cosa, Millán, que nos come el tiempo, tantos años volcado en la cría de nuestro caballo, el español, ¿sigues pensando que merece la pena ser ganadero? De hecho, es a lo que te dedicas, pero ¿sigues pensando que has acertado? Bueno, completamente, absolutamente, por supuesto. Yo considero y pienso que he nacido para ser ganadero y me siento muy orgulloso de vivir exclusivamente de la cría de caballos españoles. Vamos, no hay nada que me encante y que me guste más que lo que hago. Qué bueno. Pues Millán Erce, vocal del Comité Ejecutivo del ANCE, veterinario, ganadero y responsable de esa yeguada Millán Erce, que lleva más de 40 años criando caballo de pura raza español.
un ganadero convencido, criando ejemplares campeones que aunan belleza, calidad y funcionalidad. Millán, solo me queda darte la enhorabuena por tu entrega, por esta pasión por nuestro caballo, por ese convencimiento, por esa pelea día a día, y darte las gracias por habernos regalado este ratito de charla y por tu presencia en Rienda Suelta. Ha sido un placer conversar contigo. Nada, el placer es mío. Muchas gracias por la labor que hacéis y por la promoción y difusión de nuestro caballo en todo sitio. Es un placer. Un abrazo fuerte. Admirable. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.